Bueno, es un placer estar aquí hoy y ver tantas caras familiares. Cuando la cátedra me comentó, ¿no?, las ideas que tenían y me pidieron apoyo, la verdad es que vi que era también una oportunidad precisamente para empezar y seguir, ¿no?, tejiendo alianzas dentro de la propia universidad y colaborando desde diferentes líneas que venimos trabajando ya en estos temas hace tiempo. Así que es un placer estar aquí y tener estos 2 días para encontrarnos y seguir compartiendo, ¿no?, y avanzando en los temas relacionados con la comunicación, el cambio social, la transformación y la justicia social y ecosocial. Y nos ha permitido también reencuentros, ¿no?, con muchas compañeras que ya venimos trabajando desde hace tiempo, así que más alianzas imposible. Y de hecho, bueno, pues el primer nombre que había sobre la mesa era precisamente Yolanda Polo, que le damos las gracias por haber venido a acompañarnos, porque Yolanda yo creo que personifica en sí misma todas estas ideas que se han comentado en la mesa de apertura, ¿no? Yolanda es un nodo de redes en sí misma, desde la Coordinadora Española de Organizaciones para el Desarrollo en el Departamento de Comunicación. Teje muchísimas redes y alianzas y tiene una trayectoria realmente destacable. Voy a presentarla, ¿no?, y a darle la palabra cuanto antes, porque creo que lo que nos tiene que contar pues realmente es lo que estamos esperando, ¿no?, y es una aportación fundamental. Porque Yolanda, como decía Elsa, en sí misma pues es activista, es profesional de la comunicación, es profesional de la sociedad civil estructurada, pero pues también tiene una formación académica, es una lectora incansable. Yo le digo que la biblioteca en su casa es precisamente, una biblioteca especializada y amplia en los temas que nos ocupan. Yolanda Polo Tejedor, de Salamanca, es periodista, activista de la solidaridad internacional y de la comunicación para el cambio social. Yolanda es feminista. De hecho, está especializada en información internacional y tiene un máster en género y desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid y es diplomada en comunicación y género por la Universidad de La Habana. De hecho, yo creo que una de las cosas que Yolanda transmite cuando nos habla es justamente esa comunicación transformadora, preñada de interculturalidad, porque Yolanda tiene muchísima experiencia en África y en Latinoamérica. Trabajó 10 años. Y tiene también esa mirada de arriba abajo, de abajo arriba. Ha trabajado en Naciones Unidas también, es decir, que conoce muy bien, pues como decía Elsa, esas diferentes estructuras, esos diferentes actores, ¿no?, que tienen que colaborar si realmente queremos alcanzar las metas que nos vamos marcando. Además de trabajar en organismos internacionales, ha trabajado en medios de comunicación y en diferentes ONGs antes de llegar a la coordinadora. Y a través de todo esto, pues como os digo, se ha conocido las luchas sociales de base, ha conocido movimientos sociales, ha participado de ellos, de la solidaridad de los pueblos, las propuestas de la comunicación social, ante todo movimientos antirracistas y feminismos. Y bueno, pues hoy nos va a hablar precisamente de en qué punto se encuentra toda esa trayectoria que se viene trabajando desde la coordinadora también, ¿no?, la Coordinadora Española de Organizaciones para el Desarrollo, que han sido un pilar en el desarrollo de la comunicación transformadora y de esa red que se ha ido configurando, que llamamos Comunicambio, y ahora mismo pues están en ese punto de un enfoque de derechos humanos a la comunicación que ella nos va a contar. Gracias, Yolanda, un placer tenerte aquí en la UGI otra vez. Gracias a vosotras. Si os tapo, me siento ahí, ¿eh? Yo es por hacerle compañía. Si tapo, que alguien me lo diga y yo me muevo. Nos quedamos las dos mejor, ¿verdad? Gracias, Eloísa. La verdad que me ha abrumado un poco con todo lo que ha dicho, pero bueno, es un placer volver a estar aquí. Veo algunas caras por ahí conocidas también. Es una maravilla poder tener espacios como el que ha generado la cátedra y el que genera habitualmente la Universidad Chauma I. ¿Lo he dicho bien? Es que sé que es Chauma, no Jauma, ¿no? Lo dicho, muchísimas gracias. Como ha dicho Eloísa, yo trabajo en la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo. Para quien no conozcáis a la Coordinadora, somos en total más de 600 organizaciones que trabajamos en más de 100 países en todo el planeta.
y que traemos, como dice Eloisa, una trayectoria muy influida por todas las compañeras latinoamericanas que comenzaron este camino de lo que es la comunicación para el desarrollo, para la transformación o como queramos llamarla. Así que una maravilla, gracias también a David por contar conmigo y espero, como ha dicho Enrique al inicio en la presentación, que podamos llevarnos muchas preguntas hoy. Somos muy defensoras de las preguntas, de los cuestionamientos, de la autocrítica, porque creemos que es eso lo que nos permite seguir avanzando y eso es en lo que más voy a incidir en esta ponencia. Se ha hablado de la Agenda 2030. La Agenda 2030 nos pone un marco que no es perfecto, hemos de decirlo, pero que sí, de alguna manera, pues nos va abriendo el camino para crear esos otros mundos posibles en los que la vida valga la pena ser vivida, en la que la vida sea digna para todas y cada una de las personas que habitan el planeta y en la que los contextos y los entornos en los que vivimos pues sean mucho más apacibles y en paz. Así que bueno, voy a comenzar con esto. Sin filtros, por favor. Pensad una imagen sobre el hambre en el mundo. No quiero filtros, ya. ¿Qué habéis visto? No pasa nada, estamos en familia. ¿Qué habéis visto? ¿África? ¿Un niño? Un niño africano. ¿Vale? Bien, no falla. Esto no falla nunca, yo lo hago siempre y esto nunca falla. Estamos en una facultad de comunicación, habréis hablado en las clases sobre los marcos, qué significan los marcos, ¿no? Habréis hablado de Lakoff, como queráis decirlo, pero yo no traigo un elefante, yo traigo un rinoceronte hoy, que es el rinoceronte de Durero. Yo reconozco que conozco esta historia desde hace muy poquito. Este rinoceronte fue pintado por Durero en el siglo XVI y él lo pintó a partir de una descripción que alguien había hecho de un rinoceronte que por algún azar de la vida había llegado a Lisboa. Esa imagen de ese rinoceronte que Durero pintó un poco a base de intuiciones y tal, se instaló de tal manera en el imaginario colectivo que no fue hasta el siglo XIX que no se cambió esa manera de entender un rinoceronte. Yo cuando el otro día, que insisto, es que fue hace 2 días que yo descubrí esta historia, me preguntaba cuánto tiene que ver esta historia con esa imagen que ha salido en vuestras cabezas cuando yo he mencionado la palabra hambre en el mundo. Y sobre todo, qué responsabilidad tenemos las ONGs que nos dedicamos al desarrollo en esa creación y en esa generación de esa imagen sobre qué entendemos por hambre. En todo este sector de la comunicación para la transformación hay unos compañeros y compañeras en Barcelona que son Kepo, que tal vez conozcáis. Ellos hicieron un proyecto maravilloso sobre el hambre y su imagen era la bolsa de Chicago. Esa era la imagen de esa campaña, porque es en la bolsa de Chicago donde se juega con los precios de los alimentos a futuro y donde se está generando el hambre en el mundo. Con esto quiero deciros, y empezamos así, arrancamos un poco, qué imágenes estamos creando y cuáles son nuestras responsabilidades a la hora de hablar de esos supuestos países más pobres y de esas supuestas otras personas. Vamos a seguir con un poquito de, ¿no? Como es temprano por la mañana, cada 20 segundos en África, y aquí podéis completar. Y es un poco la misma lógica. Esto viene de África, de gente africana. Pues pasa un minuto, como en cualquier lugar del planeta, ¿no? Quería también traer esto un poco para comenzar un poco, ¿no? Removiéndonos y pensando un poco en esas imágenes que al final los relatos, las imágenes que utilizamos, el tipo de lenguaje que utilizamos, tienen consecuencias. Es muy importante preguntarnos de manera constante, y esto es lo que alegaba al inicio de la charla, si nuestras maneras de comunicar, si el lenguaje que utilizamos, si las imágenes que utilizamos, si el espacio que ocupan las personas que protagonizan nuestras comunicaciones es el más adecuado o no lo es, y sobre todo, qué consecuencias tiene. La palabra
y nos dedicamos a la palabra. Yo digo que el periodismo, la comunicación es un oficio cuya materia prima es la palabra. La palabra puede tener, y de hecho tiene, el poder de crear realidades. Una palabra repetida, bueno, la frase típica de una mentira repetida muchas veces se acaba convirtiéndose en verdad. Las imágenes tienen un enorme poder para crear imaginarios colectivos que se instauran en nuestras mentes y que acaban teniendo consecuencias. Los relatos que utilizamos tienen un poder político, ya sea para generar esos cambios que queremos generar, para promover sociedades más justas en las que primen los derechos humanos, pero también tienen el poder político, y también es político, para justificar lo injustificable. ¿A qué me refiero con esto? Si, por ejemplo, pensamos en cómo se está narrando la llegada de personas migrantes a nuestras fronteras, el tipo de vocabulario que se está utilizando, el tipo de imágenes que se está utilizando, llegaremos a la conclusión de que se está justificando un atentado directo a la vida, unas políticas absolutamente criminales que están atentando contra derechos humanos y que están causando la muerte de personas que en muchísimos casos huyen de situaciones de enormes conflictos, de violaciones, de hostigamientos, y en muchos casos generadas y justificadas por Europa y por Occidente. Por tanto, algo que debe obsesionarnos, o por lo menos a mí me obsesiona de una manera constante en mi trabajo diario, es qué consecuencias tiene sobre la vida de las personas el tipo de comunicación que hacemos. Porque controlando la comunicación es muy fácil decidir lo que otra persona piensa. Y quien controla el relato, controla la realidad. Esto, lamentablemente, lo estamos viendo en un contexto internacional en el que se habla mucho de fake news. A mí me gusta hablar de mentiras, de puras mentiras. El fake news parece que es como más light, pero son mentiras que están justificando políticas devastadoras con la vida en todo el planeta. Entonces, todos esos contrarrelatos que nosotras podamos ir construyendo de la mano y de manera colectiva para enfrentar esas políticas de muerte, pues irán contribuyendo a otros modelos y otras maneras de vivir. Por tanto, como os decía, tenemos que preguntarnos constantemente. Y esas preguntas deben guiar nuestro trabajo de manera cotidiana, ¿no? Debemos preguntarnos si explicamos con realidad, o sea, con rigor, realidades que son muy complejas. Enrique también lo ha dicho en la ponencia inaugural, ¿no? En la apertura. Estamos hablando de realidades que no pueden ser explicadas con 140 caracteres. Explicar realidades complejas exige hacerlo con rigor y no siempre lo estamos consiguiendo. También, y por supuesto, esto es una pieza esencial si nosotras estamos respetando la dignidad de las personas, no solamente en las imágenes, sino también en los relatos que estamos promoviendo. Por supuesto, reforzamos estereotipos. Esto a veces es fácil identificarlo cuando los estereotipos son estos estereotipos espantosos que se han instalado de manera como muy general, pero a veces hay estereotipos que no son tan evidentes, que son más sutiles y que también están dañando a la manera de entender el mundo. Insisto, no dejemos de poner la lupa sobre ello. Otra de las piezas fundamentales en las que hemos caído habitualmente es hablar en nombre de otras personas. Nadie puede hablar en nombre de nadie. Debemos saber garantizar que las personas que son protagonistas de las historias que contamos están en primera línea de nuestras comunicaciones y no solo que le pongamos el micro, sino que sean ellas quienes sean las verdaderas protagonistas. Por favor, desechemos de una vez por todas la frase de dar voz a quienes no tienen voz. Todo el mundo tiene voz, todo el mundo, y nadie está en el poder de dar voz a nadie, porque eso es una posición absolutamente paternalista. Entonces lo único que tenemos que hacer es, como gente privilegiada que somos en
en un contexto en el que otras personas no tienen nuestros privilegios de posición en la sociedad, cedamos nuestros espacios, facilitemos esos altavoces y esos canales de comunicación para que podamos hacer una comunicación coral en la que todas las personas tengan cabida, con sus diversidades y sus particularidades. Esto es otro tema que también, la siguiente pregunta, ¿las personas aparecen más allá de su condición de víctimas? Esto os voy a poner un ejemplo muy claro que se entiende fácilmente en el tema, por ejemplo, de la violencia de género. Las mujeres que sufren violencia de género, que son maltratadas o violadas, son mucho más que mujeres maltratadas y violadas. Al hablar de ellas solamente en su condición de mujeres que han superado una violación o una violencia de género sistemática, enfocamos solamente a una parte muy reducida de esa persona. Extrapolar este ejemplo a otras situaciones en las que revictimizamos a personas que han sufrido vulneración de derechos humanos. Otra de las piezas fundamentales en esta comunicación para la transformación o transgresora o para el cambio social es el hecho de que ofrecemos o no relatos de soluciones. Estamos narrando lo que personas de manera anónima están construyendo en su día a día para cambiar esos modelos que están atentando con la vida o no. Y esto es muy importante porque también debemos narrar desde la esperanza. Si narrar desde la tragedia inmoviliza. Y ojo, cuidado con esto. Nosotras siempre decimos que hay dos extremos que son igualmente peligrosos. Uno es narrar desde el infierno, la realidad desde el infierno, y otra es narrar la realidad desde el paraíso. De la frase esta de son pobres pero felices. Por favor, basta ya, ¿no? Hay situaciones que son tremendamente complicadas, difíciles, hay sufrimiento en todo el planeta a unos niveles salvajes. El reciente terremoto en Turquía ha afectado a personas que han sido expulsadas de Siria, que arrastran una guerra de años y años, que han visto cómo han muerto familiares, cómo han destruido su vida. Por favor, basta ya de imágenes de personas felices en medio de un campamento de personas refugiadas, ¿no? Narrar la realidad a veces es muy difícil, es duro, pero a pesar de todo, incluso en esos espacios, la vida siempre se abre paso. Entonces, narrar esto no es fácil, no tenemos varitas mágicas para hacerlo, pero sí es posible. Entonces, en ese revisarnos constante, creo que se pueden ofrecer esas otras maneras de narrar. Y, por supuesto, incide políticamente, genera cambios, y qué cambios, ¿no? Porque sin duda cualquier tipo de comunicación va a incidir, hagamos la que hagamos. Lo que tenemos que plantearnos es si está generando esos cambios políticos que nosotras estamos persiguiendo y sobre todo si desenmascara a quienes son responsables de situaciones que violan sistemáticamente los derechos humanos, si somos capaces de reclamar a nuestros representantes políticos la responsabilidad que tienen en estas situaciones. Antes de empezar a entrar un poco más en materia para saber qué significa esto de comunicación con enfoque de derechos humanos, Eloísa ha hecho mención a la red Comunicambio y a muchos años en los que venimos trabajando. Creo que no podemos hablar de estos temas sin hacer referencia a todo ese movimiento o, no sé cómo llamarlo, proceso colectivo, que como bien decía Eloísa, nosotras quienes comenzamos hace años a impulsar estos enfoques bebemos inevitablemente de la tradición latinoamericana. Las compañeras y compañeros de allá nos enseñaron para qué sirven las radios comunitarias, qué poder político tienen, cómo se puede comunicar desde los lugares en los que se están violando los derechos humanos y qué tenemos que aprender de ello. Entonces, mi reconocimiento a esa gente que nos enseñó a cómo empezar este camino. En los últimos 20 años han sido muchos encuentros, muchos debates colectivos muy interesantes sobre estas formas de comunicar, ¿no? Y recibe, como decía, varios nombres, pero básicamente la esencia
es la misma, es cómo podemos comunicar explicando las causas de los problemas que afectan a la inmensa mayoría de la población mundial, cómo podemos nombrar a responsables de esas violaciones de derechos humanos, cómo podemos garantizar una comunicación que asegura la dignidad de las personas, que va mucho más allá de los lugares comunes, que huye de prejuicios y enfoca lugares a los que la información generalista, los medios generalistas no llegan, que pone en valor el papel de mujeres y hombres que desde sus barrios, desde pequeños lugares, están haciendo historia. La historia no la hacen las grandes personas que rigen el mundo, la historia se hace a diario. Cómo podemos hacer una comunicación que ofrezca soluciones y facilite canales de comunicación a quienes defienden derechos humanos. En fin, desde hace ya muchos años, desde las universidades, desde ONGs, también periodistas comprometidas y comprometidos con estos enfoques, porque de eso se trata el periodismo, de desenmascarar y explicar realidades que afectan a la humanidad. Desde ahí hemos ido tejiendo para empujar este enfoque que hoy queremos compartir con vosotras. La comunicación con enfoque de derechos humanos, que es lo que yo de lo que vengo a hablar hoy, bebe de todos estos enfoques, de todas estas contribuciones colectivas. Y además, si algo nos caracteriza, es la constante necesidad de escuchar, de revisarnos, de interrogarnos, de mirar a otras y a otros y de escuchar y aprender de otras iniciativas. Os voy a poner el vídeo de Inma Alonso, mi compañera Inma Alonso. Ella va a explicar, nosotras tenemos un proyecto que ahora os contaré con un poquito de detalle, pero creo que en el vídeo, que es de 1 minuto y medio, se explica muy bien qué significa esto de comunicar con enfoque de derechos humanos. Coffee, anyone? Can I get a macchiato? Oh, perdonad. ¿Qué pasó? ¿Acepto? Ah, perdón. Cotiza sobre tu rendimiento. Perdonad. Comunicación en el ámbito de las ONGs, quienes somos periodistas, deberíamos cuestionarnos siempre. Preguntarnos, por ejemplo, cómo contamos los hechos sin caer en tópicos o en estereotipos y dejando a un lado el machismo, el racismo o el colonialismo. Reflexionar sobre cómo realizamos la cobertura informativa de situaciones de emergencia humanitaria o contextos donde se vulneran los derechos de la infancia. Preguntarnos también si de verdad conseguimos poner en el centro de las historias a sus protagonistas y la dignidad de las personas, o si reflejamos las causas y responsables de los problemas, qué tipo de imágenes utilizamos o cómo debería ser la relación entre ONGs y medios de comunicación. Como veis, en esta propuesta no tenemos varitas mágicas, pero sí muchas preguntas clave, porque las preguntas, el debate y la revisión constante deberían formar parte del día a día de los departamentos de comunicación de ONGs y también de los medios. Esta propuesta nace desde la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo en colaboración con La Marea y a partir del Código de Conducta de la Coordinadora. Con ella queremos contribuir al debate de la comunicación para la transformación social y la comunicación con enfoque de derechos humanos. Bienvenidas, bienvenidos. Empieza aquí el camino para construir, debatir y aportar de la mano. Bueno, pues ese es un poco el resumen de lo que os comentaba y quisiera comentaros un poquito más sobre esta iniciativa que es Comunicación con enfoque de derechos humanos, que hemos realizado de la mano de La Marea, parte de nuestro código de conducta, como bien decía Inma. Pero lo más interesante en este proceso que nos ha llevado más de un año construir es que en él han participado más de 130 profesionales del ámbito del periodismo, del fotoperiodismo, de los movimientos sociales y también de universidad, porque aquí la UGI ha participado activamente. Y el resultado yo creo que es muy interesante y han participado personas de América Latina, África y Estados Unidos.
Como decía Inma, debemos quedarnos con 3 ideas clave que yo creo que deben guiar todo nuestro trabajo, que son: no hay varitas mágicas, pero sí preguntas clave que tenemos que hacernos. Nuestros mejores aliados son el debate, la revisión constante, en definitiva cuestionarnos, no dar por hecho que la imagen del rinoceronte es la que existe y no ir más allá. Y además, por supuesto, imágenes y mensajes y todo lo que hagamos deberá respetar y garantizar la dignidad de las personas. Os dejo aquí la página web, pues si queréis echarle un vistazo. En ella vais a encontrar distintos espacios sobre distintas cuestiones, desde cómo acercarnos a otras culturas, cómo garantizar un enfoque feminista, cómo trabajar cuando trabajamos con infancia, cómo hacerlo cuando tenemos que trabajar con medios de comunicación o cómo hacerlo en emergencias humanitarias. Ahí podréis encontrar vídeos de profesionales de la comunicación y del periodismo que nos han acompañado, ejemplos de buen hacer y mal hacer periodístico y de ONGs, y también pues múltiples recursos a los que podéis acudir. Os invito a que la veáis y que la hagáis vuestra y la difundáis todo lo que queráis, porque creemos que puede ayudar y contribuir bastante a este enfoque. Insisto, para mí, mi obsesión, el enfoque la pregunta de qué incidencia tendrá y qué consecuencias tendrá sobre la vida de las personas. Hay algunas otras cuestiones que también creo que hay que recordar, aunque ya las he ido mencionando, es no edulcorar la realidad. Trabajamos en realidades que son muy complejas y son difíciles. Narrarlo no significa caer en la sensiblería o en el drama, sino hacerlo con rigor. No hay héroes ni heroínas. Esta también es una narrativa que se suele utilizar bastante, pero las personas que enfrentan situaciones complejas no tienen por qué ser narradas como heroínas, son personas que sufren violaciones de derechos humanos y como tal hay que contarlas y narrarlas. Insisto en el cuidado con la doble victimización y con los estereotipos, explicar causas, señalar a responsables, y esto que no he mencionado antes, pero es muy importante, es explicar las conexiones entre problemas que aparentemente son lejanos. Asistimos de manera, por ejemplo, uno de ejemplo que puedo daros, pero que puede haber miles, que es el tema del derecho a la vivienda. El derecho a la vivienda es algo que se está vulnerando en todos los rincones del planeta, con distintas características, pero es algo que se está dando de manera generalizada. O podemos hablar de, por ejemplo, cómo el consumo de soja en Europa para nuestros biocombustibles está generando una deforestación absolutamente demencial en el Amazonas y está atacando a pueblos originarios que vivían en sus entornos sin ningún problema y ahora no pueden sostener la vida tal como estaba. Por tanto, lo que ocurre en nuestros barrios tiene mucho que ver con lo que ocurre a millones de kilómetros de nuestras casas. Y la apuesta por el largo recorrido. Hay una expresión en América Latina que a mí me encanta, que es el periodismo de largo aliento. Pues eso, tenemos que apostar por relatos que se sostengan en el tiempo, porque vivimos una vorágine informativa que es absolutamente agotadora. Lanzamos tweets como si no hubiera un mañana, ¿no? No sé, como cuando alguien hace palomitas, ¿no? Y van saltando y pim, pam, pim, pam, pim, pam. Y yo creo que debemos apostar por otros modelos de comunicación que nos permitan hacer procesos comunicativos de más largo recorrido y que permitan explicar con detalle esas realidades complejas con las que trabajamos. Y, por supuesto, dignidad humana y generar empatía. La empatía no se genera con la sensiblería, se genera cuando te das cuenta que la condición humana no sabe de fronteras, no sabe de nombres, no sabe de color de piel, ¿no? La humanidad es la misma, ¿no? Yo siempre pongo de ejemplo algunos reportajes escritos por Patricia Simón, una gran periodista, reportera internacional, o reportajes que se publican en revista 5W, otra iniciativa periodística maravillosa. Son reportajes periodísticos con los que yo particularmente he llegado a llorar, pero llorar de identificación con esa persona y de rabia al pensar que algo así está ocurriendo y que lo estamos consintiendo, ¿no? Entonces, más allá de narraciones desde la sensiblería, generar empatía se puede generar narrando eso que nos une como humanidad. Y por supuesto que no vendamos las situaciones
que ocurren como algo, una desgracia inevitable, una tragedia, ¿no? Esas palabras con las que nombramos a situaciones que en muchos casos tienen causas. El impacto de un terremoto en Japón no es lo mismo que en Turquía. ¿Por qué? Expliquémoslo. ¿Por qué ocurre un terremoto en Japón de igual dimensión que ocurre en Turquía y no tiene las mismas consecuencias? Explicar eso es nuestra responsabilidad. He querido traer la mirada feminista porque estamos en el mes de marzo y porque además la mirada feminista es crucial para, bueno, yo creo que sin un enfoque feminista y decolonial no hay cambio posible. Entonces, no voy a ahondar mucho, tenéis la página web para poder ahondar más en ello, pero sí me gustaría hacer referencia a ello porque creo que es urgente que tengamos un cambio de relato. En un contexto en el que las corrientes ultraconservadoras están cuestionando de una manera absolutamente peligrosa derechos conquistados durante siglos y que debemos a nuestras compañeras que nos precedieron, ¿no? En contextos como los actuales, machistas y profundamente racistas, debemos apostar por este enfoque feminista y debemos hacerlo de la mano de las compañeras y compañeros racializados, porque es una cuestión que va de la mano, tanto el enfoque feminista como el enfoque anticolonial, ¿no? En este sentido es importante saber quién protagoniza nuestras informaciones y en qué roles, y a la hora de elaborar una pieza informativa o comunicativa debemos plantear cómo afecta esto a mujeres y a hombres. He puesto aquí dos ejemplos. El primero es un titular real de un proyecto que hicieron una ONG de la coordinadora con un medio de comunicación, y lo que narra es cómo afecta la migración a esas mujeres que vienen a cuidar a nuestros hijos e hijas y dejan los propios en sus países de origen siendo cuidados y cuidadas por otras mujeres. Que migre una mujer, que migre un hombre, no es lo mismo. He puesto también el caso de la violencia en Centroamérica. Sabéis que hay países en los que los niveles de violencia, hablamos de El Salvador, Honduras, son absolutamente demenciales. El impacto de la violencia en hombres y mujeres no es el mismo. Los hombres suelen ser victimarios y víctimas, y las mujeres suelen ser víctimas, no tanto victimarias. Narrar esto exige, hacer una comunicación que genere cambios exige tener esa mirada feminista que nos permita analizar cómo afecta una situación a hombres y a mujeres de manera diferente. Y por supuesto, y esto tenemos que hacer una enorme revisión como ONGs occidentales profundamente blancas, la necesidad de reconocer al otro y a la otra desde la igualdad. He traído a Miriam Hatibi. Ella es una activista, musulmana catalana que participó en nuestros encuentros con profesionales, y mejor que yo que lo cuente ella. En el entendernos, lo difícil es como el saber reconocer el otro desde la igualdad. Que eso es una frase que es como muy genérica. Yo la primera vez que escuché a una compañera que lo comentó en una sesión pensé, bueno, pues todos hablamos, ¿no?, de igual a igual. Al final, cuando tú estás teniendo una conversación con otra persona, estás hablando con él o con ella y ya está, es una conversación. Pero es verdad que en ese entendernos, sobre todo cuando hablamos de colectivos minorizados, de mujeres, personas migrantes, personas musulmanas, personas racializadas, hay como esa mirada de yo no te escucho para saber lo que me tienes que decir o para ser consciente de tu realidad, sino que hay un te escucho para juzgar si me parece bien o no lo que estás diciendo. O sea, inconscientemente hay una escucha que se hace desde la superioridad, y desde esa superioridad racista, ¿no? Y desde allí es imposible entenderse porque no se están dando las condiciones para que la persona que es parte de la minoría, o sea, yo como mujer racializada, hija de inmigrantes musulmanes, pueda desafiar lo que la otra persona quiere escuchar de mí y pueda cuestionarlo y pueda que la otra persona esté dispuesta a cambiar de opinión, no solo a que yo le confirme si tenía razón o que esa persona
decida que no tengo razón porque estoy equivocada, porque lo que pienso no es así, porque su realidad es diferente. Entonces, muchas veces cuando el colectivo minorizado expresa su realidad, nos encontramos personas que dicen, no, pero esto no es verdad porque yo tengo un primo que no lo vivió así, o esto no es así del todo porque... Entonces, ese cuestionamiento, ese no estar dispuesto constantemente a que se te interpele directamente, es de no estar dispuesto a ver al otro en igualdad de condiciones, a estar dispuesto a que el otro tenga razón en algunos momentos y no seas tú quien la tiene. Entonces, creo que hay muchos relatos que durante mucho tiempo han... Lo dejo por ahí, lo tenéis en la web si queréis seguir indagando y escuchando a Miriam. Bueno, yo creo que deja muy claro, ¿no?, que a veces nos acercamos a esas otras personas, yo siempre digo otras entre comillas, porque las consideramos otras, pero no debería ser así, ya desde nuestro prejuicio. Entonces, cuando hablamos con ellas, queremos ratificar nuestro propio prejuicio y tienen otra posición, nos descoloca, ¿no? Es importante, por tanto, tener esa mirada feminista y antirracista, ¿no? Moja Jereu, que es un periodista afroespañol, siempre dice que no basta con decir yo no soy racista, no, es que debemos ser antirracistas, ¿no? Entonces yo creo que una comunicación que quiera generar cambios debe plantearse desde el primer instante qué tipo de informaciones se está tratando, qué papel juegan hombres y mujeres en esas informaciones, si somos capaces de llegar a aquellos lugares donde habitualmente no se llega, pero que se está generando esos cambios de los que hablábamos al inicio, ¿no? A mí me gusta hablar de esos espacios en los que a veces las mujeres son invisibilizadas, pero en los cuales se genera un tejido de estrategias que quizá no son tan visibles, pero que son profundamente poderosas, ¿no? Léase pues, los lavaderos en muchos lugares de América Latina, o léase esos espacios en los que nuestras madres, y ya hablo más de nuestro entorno, pues se juntan a tomar un café y tejen sus propias estrategias. Yo siempre digo, en mi generación, creo que las mujeres de mi generación, cuyas madres no pudieron estudiar y tuvieron vidas muy duras en la posguerra, yo creo que todas hemos escuchado esa frase de hija estudia, ¿no? Yo durante mucho tiempo entendía que mi madre, pues bueno, no era como muy feminista y tal, pero yo ahora veo muchas estrategias que mi madre tejió para que mi hermana y yo pudiéramos ser las mujeres que hoy somos, libres e independientes. Entonces, contar esas historias que parece que no tienen carga política son muy importantes para generar esos cambios, generar empatía y construir esos mundos y esos contextos en los que se respeten los derechos humanos. Un poco, bueno, resumiendo todo lo que estamos diciendo, ¿no? Que las personas aparezcan en un lugar u otro, con un rol u otro, de manera activa o pasiva, condicionará la interpretación que hagamos tanto de la información en su conjunto, tanto del papel de las personas que aparecen en esa información. Ojo con esa imagen que a veces, a menudo, ya se está modificando bastante, pero que se ha hecho de El Salvador, la salvadora blanca y la persona racializada que recibe ayuda. También vamos a interpretar qué posibilidad o no tenemos de generar cambios y, por supuesto, si existen responsabilidades políticas de lo que estamos describiendo en esa comunicación. Tenemos que hablar de alianzas, ¿no? Como dice el objetivo 17, las alianzas, como decía Elo, nosotras somos bastante expertas en ello. Como os comentaba al inicio de la charla, somos 600 organizaciones que trabajamos en 100 países, más de 100 países, 115. La coordinación de todo eso implica inevitablemente alianzas, implica reconocer a los y las otras desde la igualdad, implica aprender, implica empaparse de otros planteamientos y, por supuesto, e insisto, y perdonad que sea tan terca, en revisarnos de manera constante, ¿no? Solas no podemos y juntas sí. Y yo creo que
Eso ha sido demostrado a lo largo de toda la historia, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, en el caso de las organizaciones de desarrollo, aprendimos en los años 90 de los zapatistas y las zapatistas. En aquel momento tuvieron muy claro que aquello tenía que saltar fronteras y entonces, que no existían redes sociales, utilizaron la comunicación de una manera absolutamente magistral. Y quienes entonces empezábamos a implicarnos en los movimientos sociales, nos llegaban correos electrónicos para mover esas demandas que hacía el pueblo zapatista en defensa de sus derechos. Nos empapamos de aquello y yo creo que en ese camino hemos ido aprendiendo a cómo tejer esas alianzas colectivas, ¿no? Defendemos también que todo comunica. Todas y todos comunicamos, somos seres humanos caracterizados fundamentalmente por la comunicación. Por tanto, la comunicación no solamente reside en los departamentos de comunicación, sino que todas las organizaciones y todas las personas comunicamos. Y en este sentido, todas las acciones que hacemos en las calles, todo el tejer colectivo que se hace es comunicación pura y además profundamente política. He querido destacar lo que os decía, ¿no? Una defensa de derechos humanos en todo el planeta que se va tejiendo a veces de manera bastante silenciosa, sin que reciba focos, pero insisto, con una altísima carga política. He traído algunas imágenes que dan cuenta de todos esos movimientos que están generando cambios en todo el planeta, pero que no son diferentes a los que se han producido a lo largo de toda la historia de la humanidad. A mí me gusta pensar que seríamos sociedades muy diferentes si, en lugar de contar nuestra historia a través de esos relatos tan patriarcales y violentos que nos narran a través de las guerras, de las conquistas, pudiéramos narrar nuestra historia, la historia de la humanidad, a través de sus logros sociales, a través de esos cuidados colectivos que han garantizado la vida. La antropóloga Margaret Mead y también los antropólogos y antropólogas que trabajan en Atapuerca han demostrado ya hace muchos años que si la humanidad continúa en pie es gracias a la solidaridad. Un hueso entablillado en un lugar ¿no? Pues en Atapuerca y en estos lugares demuestra que siempre ha existido la solidaridad y los cuidados mutuos. Por tanto, estos movimientos que os traigo aquí, estas imágenes, son en realidad una muestra más de esa humanidad que va mucho más allá de los conflictos y los enfrentamientos y que cuida de las personas. Por supuesto, los pueblos originarios de América Latina, que están poniendo el cuerpo y a veces la vida, muchas veces lamentablemente la vida. Colombia es el país donde más personas defensoras de derechos humanos son asesinadas y esas personas están poniendo el cuerpo en defensa de una cosmología, de una manera de entender la vida y el planeta que habitamos, en defensa de sus territorios ante empresas multinacionales que están robando y expoliando sus recursos. He traído a esta mujer maravillosa que representa a las mujeres de Sudán, que tenemos esa imagen de África, ¿no? Que hemos dicho al inicio. En África se están haciendo revoluciones ciudadanas a través de las redes sociales, a través de redes que saltan fronteras y en las cuales las mujeres tienen un papel esencial. He traído este movimiento maravilloso que es Regularización Ya. Hemos contribuido desde muchos espacios a la iniciativa legislativa popular que pide y exige una regularización de quienes son nuestros vecinos y vecinas desde hace muchos años, quienes cuidan a nuestros enfermos, a nuestros abuelos y abuelas, a quienes son nuestras compañeras en las luchas por la defensa de los derechos en nuestros barrios, que son las personas migrantes que están sin papeles y que, por justicia, deben tenerlos. Y las mujeres indias, que también salieron a la calle y construyeron hace escasamente un par de años o antes del confinamiento una hilera de kilómetros y kilómetros y kilómetros demandando derechos de las mujeres. Esto es una pequeña representación de todo lo que está ocurriendo en el mundo, que certifica que la gente sí defiende derechos, que la gente apuesta por otros modelos de desarrollo y que tenemos mucho que contar
para hablar de esos otros mundos posibles. Yo creo, y ya voy finalizando, que hay 3 ingredientes clave en este tipo de trabajos, o sea, de trabajos de movimientos y de propuestas colectivas. Una es la acción desde la propia persona, el empoderamiento personal. En esto, por ejemplo, la plataforma Afectados por la Hipoteca nos ha dado grandísimas lecciones. Hay un segundo elemento que es la acción desde lo colectivo y es una comunicación social que se hace desde la calle, en la que se pone el cuerpo, una comunicación activista con una enorme dosis de apoyo mutuo. Y un tercer elemento que es la acción en el ámbito político y legislativo, con una incidencia política muy importante. No debemos olvidar que la democracia se conquista también, que tenemos un papel muy importante como sociedad civil para exigir que se garanticen los derechos humanos y que el Parlamento es nuestra casa y deben escucharnos. Y en todo ello debemos apostar por el largo recorrido y las alianzas de las que hablábamos. Esas alianzas deben ser esenciales para garantizar que llegamos a buen puerto, ¿no? A veces vamos como en barcos que vamos hacia la misma dirección, pero como que no vamos coordinadas, ¿no? Es necesario que exista esa coordinación entre las universidades, los movimientos sociales, los representantes políticos. Todo eso es esencial para generar esos cambios. Quiero acabar porque venía en el tren y he dicho, pues esto lo voy a utilizar, y he leído un artículo de Judith Butler. Por supuesto, ella habla de los movimientos feministas, pero creo que esto es extrapolable a cualquier movimiento social que quiera generar cambios o cualquier institución que quiera generar cambios hacia modelos, hacia otros mundos que yo digo que valgan la pena vivir, no, que valgan la alegría ser vividos, ¿no? Y ella dice: lo que parece más esperanzador son las alianzas inteligentes y cuidadosas que se establecen, ella dice, entre mujeres, yo digo entre personas, que quizá no sabían que eran feministas o quizá no sabían que estos temas les apelaban, pero que se han dado cuenta de que pueden sumarse a un movimiento que los invita. Dice, para que la solidaridad sea lo más fuerte posible, tiene que ser transnacional y transregional. Y esto significa que no puede imponer una agenda desde los centros urbanos del norte. El feminismo, la comunicación para la transformación, no viaja de norte a sur, ni se inicia en los centros urbanos para alcanzar después los extrarradios de las metrópolis o las zonas rurales. Tenemos que llevar a cabo nuestras deliberaciones en todos los idiomas, pero también a través de marcos diversos. Acordaos del rinoceronte y de la imagen del hambre en el mundo. Eso significa dislocarnos de nuestras posiciones establecidas, dejar atrás lo que creemos que es lo que debemos hacer, cuestionarnos, ¿no? Dejar atrás nuestros lenguajes y abrirnos a un complejo proceso de aprendizaje. Cómo se están haciendo otras propuestas fuera de mi tiempo, fuera de mi entorno, fuera de mi lugar, y que tenemos que aprender de un encuentro transhistórico y transnacional con otros movimientos y con otras personas que están contribuyendo a esos mundos en los que valga la pena vivir la vida. Muchas gracias.